Ok, le decía, el tema del día de hoy se titula el Presupuesto General de la República, o PGR por sus siglas, ¿no? El Presupuesto General de la República, chicos, en el Perú, se aplicó, haciendo un poco de historia, desde el gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Pero ese primer presupuesto de la República se establecía cada 2 años. Las cosas obviamente han cambiado. El presupuesto general de la República se elabora todos los años, se renueva anualmente. ¿Pero qué es el presupuesto general de la República? Básicamente es un documento oficial, un documento que detalla cuáles son el monto total del presupuesto, o sea, cuánto es lo que el Estado va a gastar el siguiente año, o sea, se elabora antes de que se inicie un año, ¿no? Y ahí se va a detallar en qué sectores, en qué porcentajes y en qué se va a gastar el presupuesto, ¿no? Seguramente tus papás también hacen un presupuesto, ¿no? ¿Cuánto es lo que van a entrar al mes? ¿Cuánto dinero les va a entrar? Y cuánto obviamente va a salir. Entonces, en el presupuesto de la República se detalla justamente no solamente en qué se va a gastar, sino también cuál es la fuente de financiamiento, o sea, de dónde va a salir el dinero y en qué se va a gastar, o sea, ingresos y egresos. Eso es lo que básicamente tiene un presupuesto, los ingresos y los egresos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los principales ingresos del Estado peruano y en general de cualquier país del mundo? Básicamente, y la principal fuente de ingresos que solventan los gastos del presupuesto son los ingresos producto del cobro de tributos, ¿sí? Los tributos que pagan los ciudadanos comunes y corrientes, las empresas, sean pequeñas o inmensas, todas las personas que habitan un país pagan tributos. Tú de repente no te das cuenta, pero claro que tus papás pagan tributos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tu papá o usted va a una tienda y compra algún producto, te están cobrando el IGB, el 18%, estás pagando un tributo. Los tributos se clasifican en tres tipos, cuidado, los impuestos, las contribuciones y las tasas, ¿sí? Los impuestos más importantes es el impuesto general a las ventas, el IGB, o el impuesto a la renta, ¿sí? Los impuestos. Luego vienen las contribuciones, que son cuando, por ejemplo, usted, una persona que está trabajando, tu empresa a la que tú trabajas va a aportar al Estado un porcentaje para lo que viene a ser, por ejemplo, el seguro social. Esa es una contribución. O una tasa es cuando tú vas y pides una partida de nacimiento, un DNI, un duplicado de tarjeta de propiedad o una licencia de funcionamiento. Esa es una tasa. Así que esas son la principal fuente de ingresos en el presupuesto. Los tributos, ¿sí? Que reitero, se clasifican en impuestos, en contribuciones y en tasas, ¿sí? Las tasas básicamente son cuando una persona, reitero, paga a una institución del Estado por un permiso, una autorización o un documento. Esas son tasas. Los impuestos y las contribuciones se diferencian en que si yo pago un impuesto, escúchame bien, el Estado no me va a devolver el favor de manera directa a mí. O sea, lo que el Estado me saca de impuestos, con esa plata el Estado va a hacer un colegio, un hospital en la selva, en la sierra, en cualquier parte del Perú. A ti no te beneficia de manera directa. En cambio, en una contribución, tú pagas al Estado, pero te beneficias directamente. En el tema, como te dije, del seguro social, tú contribuyes a tu propia salud porque tú se te descuenta un porcentaje de tu sueldo para el seguro social o también para tu jubilación si estás en la ONP, ¿sí? Tú te beneficias directamente, ¿entiendes? El impuesto tú pagas y esa plata tú no la ves, no la disfrutas. En cambio, una contribución yo pago, pero me va a beneficiar directamente a mí, ¿ok? Y la tasa, repito, son para trámites burocráticos, licencias, partida de nacimiento, tu DNI, esas son tasas. Ahora, eso te decía es la principal fuente de ingresos del presupuesto, los tributos. Pero también hay otra fuente de ingresos. Por ejemplo, cuando el Estado o el gobierno vende acciones o vende activos. O sea, cuando el Estado vende, también le ingresan dinero. ¿Y el Estado qué vende? Cuando el Estado vende una empresa pública, una empresa del Estado la privatiza, está también que le ingresa dinero. Y esa es una venta de acciones. Cuando, por ejemplo, Fujimori vendió a Telefónica, a Movistar, ¿no? A los españoles le vendió en Tel Perú, que era la empresa nacional de telecomunicaciones, ahí vendió acciones, se vendió una empresa. ¿Sí? Y al Estado le ingresa dinero. Y también el Estado obtiene ingresos para el presupuesto cuando vende activos. ¿Y qué son activos? Mira, no son lo mismo acciones que activos. Activos es cuando el Estado vende maquinaria
computadoras, mobiliario en desuso, como que las remata, ¿no? Y el Estado también obtiene así ingresos. ¿Entiendes? Primera fuente de financiamiento de ingresos, los tributos. Segunda fuente, la venta de acciones y la venta de activos. Vendes acciones cuando vendes empresas públicas al sector privado. Yo tengo una empresa del Perú, una empresa del Estado, y la digo, a ver, ¿quién me da más? Ya tú me das tanto, ya, yo se la vendo al mejor postor. Estoy vendiendo acciones, o sea, empresas. Y la otra es la venta de activos. El Estado de repente quiere modificar todas las computadoras de las municipalidades, de todas las municipalidades del Perú, quiere cambiar todas las computadoras. Todavía pueden servir esas computadoras, pero las quiere renovar. Esas computadoras viejitas las remata y el Estado se coge esa plata. Esa es venta de activos. También puede el Estado vender carros, hasta tanques de guerra, cosas que ya no le sirven al Estado, que las quiere modernizar. Vende esto como chatarra si quieres, y el Estado está que vende activos, que tenéis una forma de ingreso de dinero para el Estado. ¿Ok? Y la tercera fuente de financiamiento es cuando el Estado pide créditos, ¿sí? Pide créditos al Banco Interamericano de Fomento, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a instituciones así internacionales. El Estado le pide créditos, que obviamente luego tiene que devolver y con intereses. Esa es una tercera fuente de ingresos, los créditos. Y una cuarta y menor, casi minúscula fuente de ingresos para el Estado es cuando el Estado recibe donaciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay un desastre natural, un gran terremoto, un fenómeno del Niño, países vecinos o amigos le regalan al Perú a modo de donaciones dinero, o también puede ser bienes, es también otra fuente de ingresos, pero es minúscula. Así que aquí tenemos las 4 fuentes de financiamiento del presupuesto. El principal, tributos. Luego, cuando el Estado vende acciones y activos. La tercera, cuando el Estado se endeuda, pide créditos. Y la cuarta, cuando el Estado tiene donaciones. Pero así como le entra, al Estado de ahí le va a salir, ¿no? Egresos. ¿Y el Estado en qué gasta el dinero? En el presupuesto. Lo gasta básicamente en 3 cosas. En los gastos corrientes, en los gastos de capital y el servicio de la deuda, que te lo explico rápidamente. Los gastos corrientes, ¿sí? Son los gastos que el Estado los usa para pagar salarios, para comprar papeles, computadoras, impresoras, todo lo que tú puedas imaginar que se debe usar en una oficina del Estado. Imagínate, en una municipalidad, se van a necesitar las computadoras, tienen que pagar la luz, el internet, el agua, al alcalde, a los regidores, al que barre las calles de esa ciudad, el portero de la municipalidad. Todo eso son gastos corrientes. Gastos que se gastan, valga la redundancia, pero que no traen beneficios a largo plazo para el gobierno o para el Perú, ¿no? Y los otros son los gastos de capital. Los gastos de capital sí ya son las obras que hace el Estado. Tú no vas a comparar el pago de salarios con cuando el Estado, en cambio, hace una carretera, moderniza el puerto de Paita, la refinería de Talara. Esos gastos son gastos de capital, que son gastos que más que gastos son inversión a futuro. Cuando el Estado gasta, por ejemplo, en mejorar las universidades públicas, ¿no? Construye más facultades en la Universidad Nacional. Ese es un gasto de capital, que es un gasto de inversión. ¿Entiendes? Gasto de capital y gasto corriente. ¿Sí? Y el otro, tercer fuente de egresos, es cuando el Estado paga sus deudas. ¿Te acuerdas que cuando el Estado se financia también a través de créditos que pide? Pues esos créditos, el Estado luego, futuro, los va a pagar. No puede ser que el señor Vizcarra diga, no voy a pagar la deuda externa que la contrajo el gobierno de Ollanta Humala. No, no es mi problema. Yo no goberné en ese momento. No, ya es un compromiso asumido y el Perú debe pagar esas deudas, que no se pagan a 1 año, 2 años, se pagan de aquí, lo pides el 2020 y lo vas terminando en el 2030, 2040, dependiendo, ¿no? Cuál sea la cantidad. Y sea cual fuese el presidente que está en el poder, tiene que seguir pagando las deudas atrasadas, ¿sí? Si es que no paga, simplemente ningún país, ninguna instancia internacional le va a querer dar créditos a ese país. Algo parecido ocurrió en el Perú en la época de Alan García, en su primer gobierno, cuando se nos cerraron los créditos porque Alan decidió no pagar la deuda externa, ¿no? Entonces, chicos, esto es el presupuesto. Reitero, hacemos algo de un resumen. Historia, el primero que se realizó un presupuesto en el Perú fue Ramón Castilla, ¿sí? Antes de Ramón Castilla no había presupuesto, y eso era propio del primer militarismo, ¿no? Ya acordarse esa etapa en la cual no había una estabilidad económica, militar, política. Entonces, recién con Ramón Castilla
en 1845, si no me equivoco, recién se inicia el presupuesto, ¿ok? Y el presupuesto tiene ingresos y egresos, ¿no? Los ingresos, ya te lo dije, son los tributos, la venta de acciones y activos, los créditos y las donaciones, mientras que los egresos lo representan los gastos corrientes, los gastos de capital y el pago de las deudas que tiene el Estado. Ahora, este presupuesto, ¿quién lo elabora? Lo elabora el Poder Ejecutivo, que como tú bien sabes es el presidente de la República y su Consejo de Ministros y otras instituciones. Pero son ellos, básicamente los ministros, ¿no? Quienes van diciendo, ¿no? Desde mayo, junio, julio, hasta agosto, tienen plazo ellos para presentar el proyecto. Es un proyecto de presupuesto que lo van a presentar al Poder Legislativo, es decir, al Congreso, ¿ok? Ese proyecto se debate en el Congreso y finalmente el Congreso es el que, haciendo algunas modificaciones, lo aprueba como fecha máxima el 30 de noviembre. Entonces, reitero, el presupuesto, ¿quién lo elabora? El Ejecutivo. ¿Hasta cuándo tiene plazo para presentar su proyecto? El 30 de agosto, ¿sí? ¿Y quién es el que aprueba, el que ajusta este proyecto? El Poder Legislativo. Y tiene un plazo para el 30 de noviembre. Y ese presupuesto, una vez que ya se ha rectificado, se han hecho algunos ajustes, entra en funcionamiento el primero de enero del siguiente año, comienza a gastarse ese presupuesto durante todo ese año, ¿ok? Ahora, para que ese dinero se maneje o se evite malversar fondos, para eso hay una institución llamada la Contraloría General de la República, la CGR. El CGR, Contraloría General de la República, institución del Estado que se encarga de evitar de que hayan actos de corrupción. Pero lamentablemente, como vives en el Perú, a veces el trabajo de la CGR no es gran cosa, porque igual se filtran actos de corrupción en el manejo del presupuesto. Ahora, he conseguido algunos datos. Mira, para empezar, el presupuesto del año pasado en el Perú, imagínate cuánto ascendió. El presupuesto del año pasado fue de 177.000 millones de soles, hasta en soles. 177.000, redondeando. Ya ponle 180.000. 180.000 millones de soles fue lo que se gastó el año pasado. 180.000 millones de soles. ¿Recuerdas cuánto era el PBI del Perú? No, el PBI era de 270.000 millones de dólares. ¿Dólares? O sea, como que el presupuesto es algo así como la cuarta parte del PBI peruano, ¿sí? O sea, más alto es el PBI. El presupuesto del Perú fue de 180.000 millones de soles, algo como 50.000 millones de dólares. Fue nuestro presupuesto el año pasado. Y todos los años va subiendo, ¿sí? El próximo año, 2021, el proyecto, porque aún no se ha aprobado, recuerda que el proyecto se aprueba como en plazo máximo el 30 de noviembre, ¿sí? Pero el proyecto que se ha presentado asciende a 183.000 millones. O sea, siempre un presupuesto siempre tiende a subir con referencia al año pasado. ¿Y por qué suben los presupuestos? Porque hay más población. Se requiere hacer más obras, más cosas, ¿sí? Así que nuestro presupuesto, para que tengas una idea, reitero, es de 180.000 millones de soles, ¿ok? Ahora, este presupuesto se distribuye básicamente, ¿quién lo maneja? El gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, llámense las municipalidades. Del gobierno central, o sea, el mismo gobierno, o sea, el presidente, ¿no? El gobierno central administra el 70% de ese presupuesto, ¿sí? El 20% lo administran las regiones, las 25 regiones, incluyendo el Callao. Y el 10% va a dar para las municipalidades, todo el Perú. Sí, mira ese porcentaje, 70% del presupuesto lo maneja el gobierno central, el 20% los gobiernos regionales y el 10% del presupuesto lo administra los alcaldes, los gobiernos locales, que son las municipalidades provinciales y distritales, ¿ok? Ahora, mira este dato interesante y mira qué te dice. Del 100% de los gastos que se hace el Estado, dije que el Estado gasta en gastos corrientes, gasto de capital y el pago de la deuda, ¿ya? Mira, el 65% es para gastos corrientes. Mira, de todo el dinero, el 65% se va para gastos corrientes. ¿Y qué eran gastos corrientes? Cuando en cada municipalidad, cada instancia, cada gobierno regional, el Congreso, todo eso, se paga la luz, el agua, el lapicero que usan todos los congresistas, los alcaldes, los salarios de los policías, los salarios de los profesores del Estado, y todos esos pagos representan, ahí se va el 65% del presupuesto se va en gastos corrientes. Eso debería bajar, ¿cierto? Lamentablemente la burocracia hace que hayan más servidores que de repente no se necesitan y se gaste más en gastos corrientes.
Solamente en obras, que son gastos de capital, es solo el 27%. Y el 8% de nuestro presupuesto se va para el pago de la deuda externa e interna. ¿Sí? Reitero ese porcentaje para que tengas una idea. El 65% son gastos corrientes, el 27% son para gastos de capital o inversiones u obras, y el 8% es para el pago de la deuda externa. ¿Ok? Ahora, otro dato que te quería compartir es que nuestro presupuesto ha ido creciendo. Si lo comparamos con el 2005, en el 2005, o sea, hace 15 años, cuando tú recién estabas naciendo aproximadamente, el presupuesto del Perú solamente era de 45.000 millones de soles, 45.000 millones. Hoy te he dicho que son 180.000 millones, o sea, como que se ha cuadruplicado, ha aumentado 400% con respecto al 2005, ¿sí? Mira, reitero, nuestro presupuesto hoy es de 180.000 millones, pero hace 15 años solamente llegaba a 45.000 millones. Eso quiere decir que hay más ingresos en el Perú, ¿sí? Y eso está muy bien, que el presupuesto siga creciendo. Ahora, ¿en qué gastamos más en el Perú? ¿No? En el presupuesto del próximo año, en el proyecto que he visto, se va a gastar más en educación. El 32 mil millones se va a gastar en educación, ¿sí? Se va a gastar en salud, en educación, se va a gastar en salud. Para eso de la pandemia se van a mejorar los servicios de salud, el transporte, el pago de la deuda, etcétera. O sea, en educación es el sector que he visto que donde más va a aumentar el presupuesto. Y eso está bien, ¿no? Porque tú no puedes salir del subdesarrollo si tus habitantes son ignorantes. Y eso está muy bien. ¿Ok, jóvenes? Entonces, esos datos quería compartir contigo sobre el presupuesto general de la República de nuestro país. Algunos datos más voy a ponerlo en tu ficha, no te preocupes, ¿sí? Bueno, más nada, chicos. Ahora quiero cortar la grabación